Hola, bienvenido al curso de lectura de planos de instalaciones sanitarias de Sensico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 2, interpretación de planos, redes de agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación en viviendas y edificaciones comerciales. Veamos el sistema de abastecimientos de agua, cuáles son sus funciones, cuáles son los principales sistemas, cuáles son los factores de diseño. ¿Qué es el sistema de abastecimiento? El sistema de abastecimiento determina la forma en la cual llega el agua hacia los aparatos sanitarios de nuestra vivienda. Es decir, a los lavaderos, a los inodoros, a la ducha, etc. Los sistemas de abastecimiento pueden ser más o menos complejos dependiendo de la presión del agua y del tipo de vivienda. ¿Qué funciones tiene que cumplir el sistema de abastecimientos de agua? Las instalaciones de agua en la vivienda deben de ser diseñadas, construidas de modo que preserven y garanticen la calidad y cantidad de agua y presión de todos los puntos de distribución. ¿Cuáles son los principales sistemas de abastecimiento de agua en la vivienda? Tenemos el sistema de abastecimiento directo, el sistema de abastecimiento indirecto con tanque elevado, el sistema de abastecimiento indirecto con cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. ¿Cómo escoger el sistema de abastecimiento más conveniente? Cuando nosotros decidimos cuál es el mejor sistema de abastecimiento de agua para nuestra vivienda, debemos considerar siguientes aspectos: la presión del agua, es decir, de la red pública, de la zona de donde vivimos, si la dotación de agua de la red pública es continua o es por un determinado tiempo o por horas, la altura del edificio, de cuántos niveles constituye este edificio, el número o la cantidad de personas que llegan a ocupar este edificio, esta vivienda o este centro comercial. El sistema de abastecimiento de agua directo, ¿qué es y en dónde se usa? Cuando hablamos de un sistema de abastecimiento de agua directo, es cuando el agua suministrada por la red pública llega directamente a todos los aparatos sanitarios de la vivienda, es decir, a las duchas, a los inodoros, al baño, etc. ¿En dónde se usa? Normalmente este tipo de sistemas lo usamos en zonas donde el suministro de agua, de acuerdo a la red pública, es continua y llega con presión suficiente para servir a los puntos de consumo más elevados de la vivienda. Veamos este sistema indirecto con tanque elevado. ¿Qué es? ¿Dónde se usa? Un sistema indirecto con tanque elevado es cuando la presión de agua en la red pública no es suficiente para suministrar el servicio a los artefactos sanitarios en los niveles más altos. En ese caso se requiere de algunos equipos o instrumentos para bombeo. ¿Dónde se usa? Se usa en zonas de servicio, de suministro, por algunas horas al día, y por lo cual será necesario de dotar a la vivienda un tanque o reservorio elevado. Recuerden, es indirecto, ¿por qué? Porque el agua de la red pública llega primero a los reservorios y de ahí se llega a alimentar en forma indirecta a los aparatos sanitarios. También cabe mencionar que tenemos sistemas de abastecimiento de agua indirecto con cisternas, equipo de bombeo y un tanque elevado. En este caso, cuando utilizamos, se usa cuando no tenemos suficiente suministro de agua de parte de la red pública hasta los puntos de distribución de agua en los pisos más elevados. En algunos casos también, en este sistema, el agua ingresa indirectamente de la red pública a la cisterna, donde con un equipo de bombeo el agua es elevada al tanque. Desde el tanque debe de bajar por gravedad hacia los aparatos sanitarios, ¿no? ¿A través de qué? A través de
una red de distribución interna en la vivienda o en el centro comercial. Recuerden que todos los planos de instalaciones sanitarias deben de contener plantas con indicación de redes de distribución y aparatos sanitarios. Necesitamos los planos de cortes con indicaciones de montantes cuando se trabaje con edificios de varios niveles. ¿Qué necesitamos para ello? Determinar las montantes de tuberías de agua fría, agua caliente, redes de desagüe. También es necesario para la ventilación. Requerimos todo este plano en conjunto cuando sea necesario. En algunos casos también es necesario ver los detalles de los servicios higiénicos, los silos, las cisternas, los tanques elevados y otros. Requerimos también de la nomenclatura de los elementos señalados en los planos, las especificaciones técnicas, también los planos en planta y los planos en conjunto serán presentados en las mismas escalas, tal y cual se hayan trabajado en los planos de arquitectura, en los planos de estructura, y los detalles a escalas que nos permitan su mejor comprensión. Las redes de agua fría son conformadas por las tuberías y acciones que transportan esa red de agua de la red pública a cada uno de los aparatos sanitarios con la presión, con la higiene adecuada para darnos un mejor servicio dentro de la vivienda o un centro comercial. Para la lectura de planos vamos a ver el sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Cabe mencionar y recalcar que un sistema de abastecimiento de agua es cuando esa red pública es suficiente para poder abastecer los puntos de consumo en cualquier hora del día, ¿no? El suministro de la red debe ser permanente, abastecer directamente a todas las instalaciones. Ahora vamos a ver una lectura de plano de un sistema directo de abastecimiento de agua. Pero recuerden que un sistema directo de abastecimiento de agua es cuando la red pública es suficiente para abastecer a todos los puntos de consumo de cualquier hora del día. El suministro de la red debe ser permanente y debe abastecer directamente a todas las instalaciones, ¿no? Aquí vemos un extracto de un plano, que luego vamos a verlo mucho más extenso. En este pequeño extracto podemos observar que tenemos una tubería de 3/4 de diámetro que viene a partir de la red pública. Pasa a través de un medidor. Este medidor va acompañado de 2 llaves de paso, para luego continuar con una tubería de 3/4 y recorrer a través de toda la red. Todos los demás llaves o compuertas las vamos a ver mucho mejor en un plano de instalaciones de agua fría. En esta presentación podemos observar la lectura de planos para un sistema indirecto, cuando tenemos una cisterna y un tanque elevado. Cuando hablamos de un sistema indirecto de este tipo, cuando la presión en la red pública no es suficiente para poder administrar ese servicio de agua hacia los elementos sanitarios y a los niveles más altos, ¿no? ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un depósito de almacenamiento que está ubicado en la parte inferior de la edificación. ¿Ok? Muy bien. Vemos un sistema indirecto con cisterna y tanque hidroneumático. El caso es similar que la presentación anterior. Se menciona cuando la presión en la red pública no es suficiente para dar este servicio a los artefactos sanitarios de los niveles más altos. En este caso, requerimos de que se instale reservorios como la cisterna y esta pueda ser impulsado a través de tanques hidroneumáticos y de este abastecer por bombeo a todo el sistema en la vivienda. Ahora vamos a ver la lectura de un plano de agua fría compuesto por un sistema de abastecimiento directo e indirecto. Veamos. Vamos a realizar la lectura de planos de redes de agua fría. Siempre debemos enfocarnos y ver qué tipo de plano es el que estamos interviniendo. Este tipo de planos tiene que ser de instalaciones sanitarias
y luego tenemos que verificar a qué tipo de plano corresponde, si es de vivienda unifamiliar, si es de vivienda multifamiliar o es de centros comerciales. Entonces, en este plano podemos observar que tengo una sección de área de mesas, tengo un pasillo, veo aquí una cisterna, podemos ver en esta sección escaleras, tengo el área de desfogue, aquí tengo cocinas y los servicios higiénicos. Esto corresponde entonces a un restaurante. Luego vamos a realizar la lectura de la red de agua fría. Nos fijamos en esta primera etapa. Verificamos de la etapa del medidor, porque hasta esta etapa las empresas prestadoras de servicio nos dan la red para luego nosotros involucrarnos y hacer las conexiones internas dentro del domicilio o el establecimiento. Podemos observar aquí de la red pública, podemos observar desde la red pública que viene el agua potable con la suficiente presión necesaria. Cabe mencionar también, eso depende mucho de los lugares donde esté almacenada el agua, es decir, los tanques. Ahora, aquí nosotros tenemos una tubería de 3/4 de pulgada. Esta va a pasar por este medidor existente. Como podemos observar, esta simbología M es el medidor, estas de aquí corresponden a las válvulas de paso y esta sección rectangular corresponde a la caja de registro. Luego de ello realizamos, desde este punto nosotros realizamos la instalación. Entonces aquí podemos observar que tengo una tubería de agua fría. Recuerden que la tubería de agua fría era una línea, punto, línea y así sucesivamente. Entonces me indica la información, ¿no? Me indica la información de que esta tubería es de 3/4 de pulgada. No olviden que las tuberías se clasifican en función de la presión de servicio que pueden soportar. Puede haber un ejemplo de clase 10 que soporta hasta 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces sigamos. Aquí puedo observar que nos encontramos con un tubo o una tubería tipo codo de 90 grados que me permite ir hacia el muro. Recuerden que las instalaciones de tubería de agua se recomiendan llevar por los pasillos, no cruzar las salas ni los dormitorios. Cada baño debe contener una llave general. La reparación de tuberías en este caso es mucho más fácil en la pared. Vemos aquí una tubería de 3/4 de pulgada. Podemos observar entonces, aquí tenemos una llave general. Esta llave general va acompañada de este codo de bajada. Vemos un codo, en este lado tenemos uniones universales y tengo una válvula de compuerta. Nuevamente aquí un codo de bajada. Como estos normalmente están empotrados en una pared, deben de contener marco y deben de tener una tapa. La altura en la cual se instalan es aproximadamente a los 30 centímetros del nivel de piso terminado. Continuamos con la tubería de agua fría. Podemos observar que tenemos el diámetro de 3/4 de pulgada. Luego un codo de 90 grados y esta tubería continúa a través de este pasillo hasta la cisterna. En esta etapa podemos observar que tenemos una tubería tipo T que nos permite llevar el agua hacia dos lados, ¿no? Veamos ahora hacia el lado izquierdo que vemos esta tubería tipo T. Va acompañado con esta tubería de 3/4. Recuerden, si yo tengo una tubería de 3/4 de diámetro, también debo tener una tubería tipo T de 3/4 de pulgada como el diámetro. No se va a modificar ni se va a disminuir. Entonces continuemos. Aquí tengo un codo de 3/4 de pulgada de diámetro también y así hasta este punto y volvemos a encontrarnos con una llave general. Tenemos esta llave general, es similar a la que vimos al ingreso y aquí tengo un codo de bajada, llave de compuerta. Tenemos también las uniones universales. Recuerden que las uniones universales nos permiten realizar el mantenimiento mucho más fácil respecto a las válvulas de compuerta. Siempre se recomienda que estas llaves generales deben ir cercano al muro. No se recomienda poner atrás o detrás de la puerta, son lugares visibles donde nosotros podemos intervenir.
Continuamos aquí, tenemos esta tubería de 3/4 de pulgada y va a ir hacia la cisterna, hasta este punto, y este va a hacer que llene el agua a esta cisterna. Luego tenemos este flotador, también denominado válvula flotador. Dentro de la cisterna podemos observar que tenemos el volumen de la cisterna, la cual va a soportar la cantidad de líquido o agua que se vaya a almacenar. Tenemos aquí esta cisterna que tiene un volumen de 13 metros cúbicos. Aquí tenemos las electrobombas. Las electrobombas deben de tener sus especificaciones técnicas. Se determina la potencia de 1 HP cada una de las electrobombas. El caudal es 1.83 litros por segundo. La altura dinámica total, es la cual se va a impulsar el agua, es a 23.74 metros de acuerdo a esta potencia de los motores. Podemos observar entonces, estos motores o estas electrobombas tienen que tener una tubería de succión. Las tuberías de succión se utilizan con tuberías de presión. Aquí podemos observar que el diámetro de estas tuberías es 2,5 de pulgada como diámetro en cada una de estas dos electrobombas. Luego, esta va a ir a esta sección donde nos encontramos con un tanque hidroneumático. Este tanque hidroneumático tiene una capacidad de 300 galones. Aquí vemos el diámetro de la tubería desde la salida de las electrobombas, entonces tengo 2 pulgadas con tuberías de presión. Continuamos con el tanque de hidroneumático, también 2 pulgadas de diámetro. Y en esta sección nos encontramos con una tubería tipo T. En un lado yo puedo observar que tengo 2 pulgadas, ¿sí? Pero en la parte inferior vemos que tenemos aquí un codo de 3/4. También va acompañado con una llave general, codos en los extremos, como también de las uniones universales. Esa simbología que nosotros podemos observar corresponde a esa válvula de retención o válvula check, que no permite que el agua vaya a retornar hacia estas tuberías. Entonces, si seguimos aquí, podemos observar que tenemos esta tubería tipo T y luego tenemos la tubería de 2 pulgadas, acompañado luego de una tubería de tipo T. Pero fíjense, en este punto tengo 2 pulgadas de diámetro, 2 pulgadas de diámetro, pero un extremo estoy observando que tengo media pulgada. ¿Eso qué significa? Que debemos utilizar T con disminución. Entonces aquí tenemos 2 pulgadas de diámetro para cada uno. Y en este punto podemos observar que corresponde a la simbología de una salida de agua. Sigamos viendo. Y aquí nos encontramos nuevamente con una tubería tipo T. Y en este punto tengo una montante. ¿Qué significa? Que esta tubería va a subir hasta los siguientes niveles. Recuerden que este plano corresponde al primer nivel, entonces va a subir a los siguientes niveles con un diámetro de 1,5 de pulgada. Luego aquí la distribución de esta tubería tipo T hasta este punto es 2 pulgadas. En esta sección encontramos un codo de 90 grados con diámetro de 2 pulgadas y nos lleva hasta la cocina. Y vemos aquí, nos encontramos otra vez con una tubería tipo T y hacia el lavatorio, ¿no? Tenemos ahí de media pulgada y una salida de agua. Seguimos recorriendo, podemos observar que tengo una tubería de agua fría de 2 pulgadas, otra vez T, y aquí hay una T con disminución. Fíjense, en este lado tenemos 1,5 pulgadas de diámetro y esta es de 1,5 pulgadas de diámetro que va a ir hasta los servicios higiénicos con esta T. Pero recuerden, todo servicio higiénico debe tener su llave general. Las llaves generales, vuelvo a recalcar, debe tener sus codos, sus llaves o su llave de compuerta. Necesitamos también las uniones universales y estas deben de tener sus puntos de salida. Necesitamos en este caso, a partir de esta llave general, 1 pulgada de diámetro hacia este punto. Desde este punto
tenemos una tubería tipo T, pero se mantiene este diámetro para los inodoros y aquí podemos observar 1 pulgada de diámetro y aquí unido a un codo y hasta este punto de salida que corresponde al inodoro, 1 pulgada. En el caso de los lavatorios tenemos media pulgada en este punto de salida de agua. Luego de haber visto la lectura de planos de las instalaciones de redes de agua fría, ahora vamos a ver los planos de una red de agua caliente. Recuerden que una red de agua caliente son conformados por las tuberías y acciones que hacen que transporten el agua caliente desde los calentadores hasta los aparatos sanitarios con la presión e higiene adecuada, con la finalidad de dar el mejor servicio. Las instalaciones de agua caliente en una edificación siempre deben satisfacer esas necesidades de consumo y deben de prever contra incidentes. Podemos observar un plano de red de agua caliente. Normalmente este tipo de planos es donde nos muestran la distribución de red, cómo se va a transportar el agua caliente hacia las duchas. Entonces aquí vemos una montante de bajada. Los montantes son tubos verticales por donde baja el agua caliente a los elementos sanitarios conectados que utilicen específicamente el agua caliente. El diámetro que tenemos aquí de esta montante es de 3/4 de pulgada. Luego podemos observar que tenemos una tubería de agua caliente. La simbología es una línea, 2 puntos, línea y así consecutivamente. Los codos, la simbología de codo es esta de aquí, es una simbología de codo. Luego continúa esta tubería hasta los elementos sanitarios. Aquí tenemos el diámetro es de media pulgada. La tubería utilizada para las redes de agua caliente son las CPVC. Y las demás simbologías son similares a las de agua fría. Ahora vamos a ver la lectura de planos de redes de desagüe y ventilación. No olviden que las redes de desagüe están conformadas por las tuberías y accesorios que transportan las aguas servidas por gravedad, desde los aparatos sanitarios hasta la red pública de alcantarillado. Y las redes de ventilación son tuberías que sirven para evitar el sifonamiento en las redes de desagüe y evitar los malos olores se escapen. Veamos el siguiente plano. Aquí podemos observar el plano que se ha utilizado para la lectura de planos de agua fría. Vamos a tener caja de registro existente desde la red pública de desagüe. Este tipo de cajas de registro normalmente nos los asignan las EPS. La tubería que viene conectada en las redes públicas de desagüe son de 4 pulgadas de diámetro. Estas 4 pulgadas deben de mantenerse en las tuberías o redes principales dentro de la vivienda. La pendiente mínima que se considera para esta tubería de 4 pulgadas es mínimo de 1%. Y vamos a poder observar aquí. Aquí tenemos S como una pendiente de 1.38% y eso significa que sí está correcto esta pendiente y que va a funcionar a través de gravedad para poder expulsar esas aguas servidas. La recomendación también es que este tipo de tuberías de desagüe deben ir por pasillos, no deben cruzarse por dormitorios o salas. Entonces podemos observar aquí la tubería de 4 pulgadas de diámetro que corresponde a desagüe. La longitud que podemos observar de esta tubería es 7.20 metros. Luego nos encontramos con registros roscados. Se colocan a ciertas distancias con la finalidad de realizar el mantenimiento por algunos problemas de atasco que se lleguen a tener. Este tipo de registros roscados normalmente se sitúan en los pisos. Aquí podemos observar este registro roscado, corresponde a 12 pulgadas
por 24 pulgadas. La cota terreno vemos que es de 0.15. La cota fondo es de menos 0.50 y la profundidad es de 0.65. Entonces, en esta sección podemos ver, en este registro roscado, podemos ver también que vamos a tener la llegada de una montante de desagüe de 2 pulgadas de diámetro. Probablemente esto venga de los otros niveles, ¿sí? Y aquí vemos una tubería de 2 pulgadas de diámetro. Continuamos aquí, vemos esta simbología de línea contorneada que corresponde a una tubería de desagüe. Vemos que tenemos una longitud de 5.70 metros, el diámetro es 4 pulgadas, no se hizo ninguna reducción frente a la tubería anterior y la pendiente que nos indica es 1.75, que es viable. Continuamos aquí, nos encontramos con otro registro roscado de 4 pulgadas de diámetro, las dimensiones 12 pulgadas por 24 pulgadas, cota terreno 0.15, cota fondo menos 0.40, la profundidad 0.55. Tenemos también la llegada, ¿sí?, de una montante de desagüe de otro nivel que corresponde a 4 pulgadas. Normalmente los de 4 pulgadas corresponden a las montantes o a los inodoros. Cuando encontramos diámetros de 2 pulgadas corresponde a lavabos, urinarios, duchas, lavadero, ventilación, etc. Y en algunos casos, si encontramos una tubería de 6 pulgadas, significa que corresponde a un colector público. Luego de este registro roscado de 4 pulgadas, nos situamos y tenemos la tubería de red que continúa con una longitud de 2.55 metros, un diámetro de 4 pulgadas y la pendiente de 2.20%. Y aquí también nos volvemos a encontrar con un registro roscado que debe estar en el piso con esas dimensiones de 12 pulgadas por 24, cota terreno de 0.15, cota fondo menos 0.35 y una profundidad de 0.50. O este registro roscado va a ir hacia el lado de la cisterna. ¿Cómo va a acompañarse? Aquí ya utilizamos una tubería donde ya no corresponde a 4 pulgadas sino a 2 pulgadas de diámetro. Tenemos aquí un codo de 45 grados. También nos volvemos a encontrar aquí una tubería de 45 grados de 2 pulgadas de diámetro. Luego nos vamos hasta la caja de rebose con una tubería de 2 pulgadas. Esta caja de rebose es 0.30 por 0.30. Luego de esta caja de registro nos situamos hasta la otra caja de registro, pero existe una tubería de 4 pulgadas con una longitud de 3.55 metros y una pendiente de 1.41. Aquí podemos observar también un registro roscado, una caja de registro con su registro roscado. Luego podemos observar que tenemos aquí una tubería de 2 pulgadas hacia una montante. Significa que aquí va a llegar los desechos que corresponden probablemente a urinarios, a duchas o a lavaderos, y por eso viene hacia el registro roscado. Luego vemos aquí un registro roscado que va hasta el siguiente punto y vemos que es longitud de 2.15 metros, un diámetro de 4 pulgadas y una pendiente de 2.33, que está bastante bien porque la pendiente mínima para tuberías de 4 pulgadas es de 1%. Podemos observar entonces, tengo otro registro roscado con esta tubería de 4 pulgadas, donde esta tubería de 4 pulgadas se utiliza para esta montante de desagüe. Es decir, va a llegar a este punto y se va a enviar los desechos a través de este registro o esta caja de registro con su registro roscado, ¿sí? Recuerden, se deben instalar las tuberías de agua, desagüe y ventilación sin picar el muro de albañilería para alojar los tubos de diámetros menores a 2 pulgadas, ¿sí? Y estos deben ser instalados en su dirección vertical. Ahora, en el caso de que se supere esas 2 pulgadas, se tiene que instalar en el muro utilizando falsas columnas. Esa es una recomendación que se les hace llegar. Luego, sigamos con la lectura.
aquí podemos observar que tenemos 4 pulgadas de diámetro hasta este servicio higiénico. Este servicio higiénico va acompañado de una tubería tipo Y hacia esta montante, y que corresponde a este lavamanos con un diámetro de 2 pulgadas. Luego tenemos aquí una tubería de 4 pulgadas de diámetro con una tubería tipo Y, y esta tubería tipo Y va a ir hacia un registro roscado de 4 pulgadas de diámetro, luego hacia el aparato sanitario. Todos los aparatos sanitarios, como los lavatorios, tienen que acompañar de una tubería para ventilación. Las tuberías de ventilación normalmente son de 2 pulgadas de diámetro y estas van hasta el último nivel, es decir, hasta la azotea. ¿Ven? Aquí pueden observar 2 pulgadas de diámetro, en este lado también pueden observar 2 pulgadas de diámetro estos sistemas de ventilación. Aquí hay una observación que dar respecto a este plano que se nos ha facilitado, es que todos los baños deben de incluir sumideros. Entonces aquí se debe de incluir un sumidero para que pueda el agua ser expulsada a través de esta tubería. Entonces podemos observar que no se cuenta y sí debe de contener en este plano. Vamos a tener esta tubería de 4 pulgadas, ¿sí?, dentro de nuestra red, es decir, nuestro ramal, y para ello necesitamos nuestros registros roscados. Todos los servicios higiénicos siempre van acompañados con registros roscados y vemos aquí la tubería de 4 pulgadas en toda esta sección, que van acompañados con tuberías de tipo Y hasta este punto del inodoro. Recuerden, nuevamente, desde el inodoro tiene que haber una tubería de ventilación, por eso aquí aparece sistema de ventilación de 2 diámetros de pulgada. Luego, aquí podemos observar también nuevamente una tubería tipo Y de 4 pulgadas, donde va a ir hasta este punto del inodoro. Va acompañado con una tubería de codo de 45 grados y podemos observar aquí hasta el inodoro. Ahora, desde el inodoro a un sistema de ventilación. Luego, también tenemos nuestro registro roscado de 4 pulgadas que debe estar dentro de los servicios higiénicos, y también aquí debe estar acompañado nuestro sumidero. Aquí podemos observar tipo Y, una tubería tipo Y hasta este punto, y aquí la tubería de tipo Y es de 4 pulgadas de entrada, a un lado 4 pulgadas, en el otro lado tenemos una reducción de 2 pulgadas. Y finalmente aquí tengo una tubería tipo Y, donde en cada uno de sus extremos va a tener 2 pulgadas de diámetro. Finalmente estos son los lavamanos y tienen que estar acompañados a un sistema de ventilación, a la tubería de sistema de ventilación. En todos los sistemas de ventilación tiene que haber una red. Normalmente están acompañados o empotrados en la pared y estas deben ir hasta el último nivel, que corresponde a la azotea. El procedimiento de lectura para los demás servicios higiénicos es similar. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.